más a SIM de las Naciones por este medio, Facebook Live, Él daba revelación a tu vida. Un abrazo grande para todos aquellos que de alguna u otra manera se sintonizan para escuchar el Dabar de Elohim. El deseo es que el Ruach HaKodesh cada día nos hable, nos vaya equipando como Calá para estar prestos a su venida, porque Él viene pronto y su galardón con Él. Por eso cada día tratamos de que todo funcione para la gloria del Eterno. Ahí donde usted está, en su casita, con sus hijos, qué bueno. Disfrute de este momento, de esta comunión, porque a hacer su voluntad hemos venido. Bien, amado, quien se dirige a ustedes, la voz que clama en el desierto, y en la mesa de labores, la ayuda idónea, ¿quién se dirige a ustedes? Shalom, mis hermanos. Qué gusto es estar aquí nuevamente con todos ustedes. Reciban un mega abrazo de esta familia pastoral que se les ama en el Rujó, y sean bienvenidos los que nos escuchan por primera vez. Allí es momento de que usted abra su corazón para que entre el Rey de Gloria y el Ruach HaKodesh le ministre todo su ser. Seguimos con los saludos y ya regreso con ustedes. Shalom, hermanos que desean reuniones de los jóvenes los domingos a las 4 p.m. por Google Meet. Miércoles, jueves y viernes 8 p.m. El Shabbat a las 3 p.m. estamos como Paula y YouTube SIM a las Naciones. Muy bien, estos son nuestros horarios de transmisión y en YouTube para que usted descargue estas enseñanzas y pueda enviarles a otras personas, a otras almas que necesitan de Elohim. También no olvide suscribirse y darle like, dejarnos sus comentarios allí en YouTube para que podamos ver que esto está avanzando para la gloria y la honra de nuestro Adón. Muy bien, vamos entonces al devocional. El devocional de Elul, día 26, ya próximos a terminar este devocional. Lo que queremos es que queden en nuestros corazones estos versículos que tenemos ahí en este Dabar, para que no se nos olvide. Han sido 29 versículos sobre el perdón, y por más que queramos siempre tenerlos presentes, sí, sabemos que siempre se nos pasa uno que otro, pero lo importante aquí es que ante cualquier circunstancia que estemos pasando con alguien que nos ofenda, que nos vitupere, que nos señale, perdonemos para que así venga esa bendición del Eterno y sea usted de bendición también para otros. Bien, vamos entonces en el devocional de hoy es el devocional de hoy es Colosenses 1, 3, 13 al 14. Muy bien, y leemos el Dabar de Elohim bajo la unción del Ruach HaKodesh y en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Elohim nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado.
quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Él fue el que nos rescató de esa oscuridad. Y nos reconcilió con el Padre para que entráramos al reino, para que pudiéramos alcanzar esa bendición, esa salvación, ser redimidos por parte de Yeshua HaMashiach, quien pagó un precio bastante alto por nuestra libertad. Fue golpeado, bueno, ya sabemos todo eso, que Él hizo por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Así es que, hermano, apártese del pecado, apártese de todo lo que contrista el Ruach HaKodesh. Perdonemos a los que nos ofenden y así podamos llevar una vida en santidad y en agradecimiento de todo lo que hizo nuestro amado Yeshua HaMashiach por todos nosotros, o por usted, no por el vecino ni nada de eso, sino por usted mismo. Sea usted allí consciente de lo que hizo Él por usted y por mí. Todos los días darle gracias y pedir perdón. Eso es lo que debemos hacer. Bien, vamos entonces al Dabar, que es revelación a nuestras vidas. Sí, amado hermano, vamos a disponer nuestro LED. Vamos a orar para que Él sea siempre lo primero y lo postrero. Abacados, tú eres lo primero y lo postrero en todo lo que hacemos y emprendemos. Que se haga tu voluntad, no la nuestra. Tu voluntad es agradable, es perfecta. Que esa voluntad trascienda a nuestros corazones en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Llénanos más y más de tu presencia. Llénanos más de tu poder, de tu Ahabá. Ella sabiduría en lo alto para entender el Dabar. Que haya inteligencia, biná, para que seas tú llenando nuestros corazones y entendiendo el camino correcto. Perdona nuestras malas acciones, malas decisiones. Perdónanos todo mal pensamiento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, porque tú eres bueno, infinitamente bueno. Por eso declaramos a esta hora que seas moviéndote libremente en nuestros hogares, porque somos Anamaín, campamento de Hachén Adonai. Que todos los malak sean llenando los hogares y trayendo la bendición y llenando de gozo y de chalón a cada uno de nosotros. Te pedimos, Abba, por todos los que de alguna u otra manera estén pasando por una aflicción, sea enfermedad, de alguna soledad, que seas tú llenando ese vacío y sanando por tu llaga preciosa, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. La sangre del Mashiach tiene poder y garantiza la victoria. Que seas entonces dándonos doble porción de sabiduría, de revelación, para llevar tu Dabar. Que no sea palabra de hombre, que sea tu poder, que sea el Ruach HaKodesh guiándonos. En el nombre de Yeshua hemos orado con acción Yadá. Amén, amén y amén. Bien, amado hermano, vamos a continuar desde la enseñanza, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver el Ruach HaKodesh que nos trae.
Bien. Las Yesiró preexistenciales. Preexistenciales. Bien, vamos a continuar. Las creaciones preexistenciales. Dice la Escritura en 1 Jonatán 3:12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No, hablábamos ayer de que la genética se ha permeado, ¿verdad? Los genes están trastornados. Porque el enemigo es el que ha tratado de modificar esa parte. Inclusive vemos desde Berechí 6, la clonación. Todo lo que ahora aparece como nuevo ya era. Por eso vamos a entender que hay diferentes tipos de creaciones, pero una de las cuales vamos a determinar es la preexistencial. Y dice la Escritura en Juan 8:44, ustedes pertenecen a su padre Hasatán. Entonces mire usted que sí hay personas entregadas genéticamente ya, porque aquí Yahshua lo llama padre. Para llamarlo padre es porque tiene hijos. Quiere llevar a cabo los deseos de su padre. Imagínense, le estaba diciendo a quiénes. A ustedes pertenecen a su padre. Entonces, a los fariseos, escribas, que iban en contra de la verdad. En su genética, ellos, Yahshua, que lo conoce todo, sabía que esa genética estaba trastornada, que los deseos de ellos era hacer la voluntad del padre de ellos. ¿Y el padre cuál es? Hasatán. Entonces nos permite determinar la Escritura que hay otra genética, que hay otra contaminación. Inclusive Jonatán, el sumergidor, dijo a muchos de ellos generación de víboras, porque tenían la genética de víbora, ¿verdad? Él ha sido asesino desde el principio. Mire, desde el principio de los tiempos. Cuando habla del principio, estamos hablando desde lo primero, desde la creación. Y nunca ha estado de parte de la verdad. Quiere decir que los que no tienen nada que ver con Elohim, no les interesa la verdad, porque su genética es contraria. Y el problema es que muchos hijos de Elohim se han dejado contaminar, se han dejado sembrar cizaña, ya sea generacional, tiempo presente, porque no hay verdad en él, nunca habrá verdad, ni en los que son hijos de él. Es que hay hijos del enemigo, no solamente Caín, mire, ahí lo estamos viendo, religiosos. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, es decir, las dice con una veracidad. Las dice con carácter, es decir, que el que lo escucha, sea a través de los siervos que él tiene, pareciera que esa mentira fuera verdad. Ya, cuando él dice mentiras, esto es desnudar cómo trabaja el enemigo. Yahshua mismo lo desnudó. Él habla con carácter, ¿verdad? Pero lo triste y lamentable es que hay creyentes que no tienen carácter. No tienen carácter, no se paran duro, no son capaces de decirle la verdad a otro, ni en el mismo hogar tienen carácter. Andan bajando la cabeza y esperando que Elohim resuelva, cuando el enemigo, aquí Yahshua está diciendo, es que se tiene carácter. La mentira que él habla, la habla como si fuera una verdad. Por eso es que le comen de cuento. Porque es mentiroso. En verdad, él es el inventor o el padre de la mentira. Entonces,
se inventa sus patrañas. Entonces la genética torcida, eso es lo que distorsiona el ADN, porque eso queda impregnado en la sangre. Pero con Yahshua HaMashiach nos redimió, nos cambió la genética, si creemos. Pero debemos de renunciar totalmente a las mentiras del enemigo. Si no renunciamos a las mentiras y no tenemos carácter, porque a muchos eso les falta, que al enemigo les sobra, entonces vas a perder, porque el enemigo con el carácter que él tiene te va a someter. Porque toda persona, todo hijo de Elohim que no tiene carácter para decir la verdad, el enemigo lo va a pasar por encima. Porque la autoridad la tenemos nosotros, porque Yahshua HaMashiach nos la dio, no el enemigo. El enemigo está sometido bajo nuestros pies. Y él tiene que someterse, porque lo que él habla es que mentira, pura mentira. Entonces estábamos hablando de la creación preadámica. Elohim no puso bajo el dominio de los malajim el mundo venidero del que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fallaron y le entregó al hombre, ¿verdad?, el dominio, el poder y la autoridad. Entonces fueron relegados, y los que no quisieron aceptar se rebelaron, no aceptaron eso, se creyeron más que lógico y fueron arrojados, y muchas creaciones cayeron. Por eso dice que la tierra, la Erez, era un caos total, ¿verdad? Cuando cayeron, entonces ahí es lo que nosotros conocemos como proto-rebelión. Porque al no aceptar, al ser relegados por la desobediencia, pues fueron echados del Chamaín y vinieron a caer al plano tierra, acabando con todo. Entonces dice que las tinieblas cubrían el abismo y el Ruach Elohim iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces venía sobre la superficie de las aguas. Y ahora vamos a ver esto detenidamente, ¿verdad? Tuvo que venir el Ruach HaKodesh, someter, sellar los abismos, volver a ordenarlo todo, acomodarlo, porque ahora la Escritura nos muestra algo. En Tehilín 78:1 estábamos hablando: atiende, pueblo mío, a mi enseñanza, toma en serio estas palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábola, desabocar los misterios del pasado. Entonces aquí hablamos de Machal, ¿verdad? Y cuando hablamos del pasado, los misterios, estamos hablando ¿de qué? Del Olam. Por eso Machal es una especie de enigma, de rompecabezas, cosas que hay que desencriptar para poderla entender, pero que él lo enseña a través de la Escritura. Y ese pasado, esa eternidad pasada, antes de que todo fuera, es lo que se llama Ayin Sof, para la soledad, donde Elohim creó de la nada. Y los rabinos, los conocedores, lo llaman Ayin Sof, que es crear de la nada, es decir, que estaba él empezando a crear. Por eso dice: voy a evocar los misterios del pasado, voy a mostrar, ¿verdad?, lo que él deja ver. Porque otra creación es vara, el verbo expresa de la nada, es nihilo. Cuando habla de la creación de la nada, entonces la palabra es nihilo, coger que no hay nada, ¿verdad? Entonces en esta terminación, los rabinos le llaman a ese tiempo
el esnilo, el tiempo de esa creación donde no había nada. Cuando todavía no había nada y solo estaba Elohim, le llaman la soledad de Elohim y le han llamado a ese estado el Ayin Sof, para que entendamos. No había nada. Ese era el principio. Entonces, no había nada. Y solo estaba Elohim. Porque cuando hablamos del Olam, hablábamos ayer que es regresándonos, ¿verdad?, hacia atrás. Esto está caminando en el reloj del Eterno. Y el reloj del Eterno camina contrario a las manecillas del reloj que usted tiene ahí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Entonces vamos pasando por David, guerras, enfrentamientos, vamos pasando por Abraham, vamos bajando las tribus de Israel, Egipto, Sodoma, Gomorra. Todo esto se está acelerando porque ese es el Olam, ¿verdad?, al tiempo antiguo, hacia atrás, hasta llegar al punto cero, que ahora vamos a explicar. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas eran las que estaban sobre la faz del abismo. Entonces estaba, veamos, desordenada y vacía. Tenemos que entender que eso es lo que, aquí es donde hay una proto-rebelión, ¿verdad? Pero él no la hizo desordenada y vacía. La palabra desordenada es tohu, de una raíz que no se usa, que significa dejar desolado. Entonces la tierra estaba tohu, había una desolación total, era un desierto. Figurativamente, cosa que no vale, adverbio en vano, asolamiento, asolar, destrucción. Había una destrucción que habían causado todo esto de espíritus inmundos al ser arrojados. Y eso era tohu, ¿verdad? Entonces tohu es desorden, nada. Entonces la tierra estaba, pero no la creó desordenada. La desordenaron, como pasa ahora en estos tiempos, que el enemigo ha ido desordenando, por ejemplo, las familias. Ya hay familias de sexos iguales, ¿verdad? Eso es un desorden. Todo, por eso vamos hacia atrás, porque como hablábamos con la amada, antes, hace años atrás, una persona o un hombre que colocaba un pantalón rojo, eso era un escándalo. Pero hoy no. Si una mujer en esos años atrás besaba a otra mujer, pues la excomulgaban. Hoy no, porque vamos hacia atrás, se va acrecentando más todo lo que hemos visto en la Escritura. Empieza a surgir Sodoma, Roma, el humanismo, Grecia, todo eso empieza a surgir. ¿Por qué? Porque nos van llevando la humanidad al caos total. Menos mal usted y yo somos de Elohim, no somos de este mundo. La otra palabra vacía es bohu, ¿verdad? De una raíz que no se usa, que significa estar vacío. Y no había nada. Vacuidad. Internamente o externamente, superficialmente, una ruina indistinguible. Está todo arruinado. Quiere decir que la tierra estaba arruinada totalmente. No había para dónde correr. Esas creaciones que habían desbaratado esto, ¿verdad?, la habían arruinado totalmente. Nosotros vemos en Yeshayahu 40:23, alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? El que saca a sus ejércitos por número y a cada uno llama por su nombre. Y por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. Entonces estamos hablando de creación
Malaquí, ¿verdad? Ninguno deja de presentarse, delante de él se presenta todo, eso es espíritu, ¿verdad? Dice que en Job se presentaron los hijos de Elohim junto, ahí va quien Satán, pero esos hijos de Elohim ahí tiene otra connotación que después vamos a ver, porque eran otras razas caídas. Entonces la tierra estaba tohu bohu. Dice en Yermillajo 4:23, miré a la tierra, a la Erez, y he aquí que estaba asolada y vacía. Estaba tohu y bohu. Y a los cielos, y no había en ellos luz, no había hora. Imagínese usted que la oscuridad y las tinieblas ascendían hasta el Chamaí. Había una contaminación total. Por eso dice la Escritura que Yahshua tuvo que atravesar el Chamaí para volverlos a purificar. Porque todo eso estaba contaminado, había habido una batalla. Me dice que miró en la iglesia y aquí que estaba asolada, estaba tohu. ¿Ya? Asolada y vacía. Y no había en ellos luz. Hasta el Chamaín estaba completamente contaminado. Era un caos total. Un caos total. Y el caos es una potestad. Dice en Yesiyahu 5:30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Esto va a volver a pasar. Lo que acabamos de ver en Yermillahu, esto va a volver a pasar. Porque estos clientes los van a echar de los lugares celestes, de los lugares espirituales. Y va a haber otra vuelta. Mire, mirará hacia la Erez, el bramido del mar. Hoy el mar se ha alborotado, hermano. Entonces, hay cosas que van a volver a pasar, por eso vamos hacia atrás. Él no mira como mira usted hacia adelante, no, él es hacia atrás. Por eso nosotros tenemos que entender cómo estar parados por todas las cosas que pueden avecinarse a nuestra generación, a nuestros hijos, nietos. Entonces son cosas que debemos de nosotros siempre estudiar y estar atentos. ¿Qué es lo que el Ruach HaKodesh quiere con cada uno de nosotros? ¿Verdad? Se va a oscurecer, no va a haber luz. Entonces, por eso dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que ahora es, alguna vez que existió. Eso lo leemos en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque debajo del sol no hay nada nuevo. Una cosa es estar por arriba del sol. Porque el sol sabemos también quién lo maneja. Una potestad, no el sol ese que entra y te calienta sabroso. No estamos hablando del planeta. ¿Ya? Entonces, y en su cielo, en el Chamaín, va a volver a haber enredos. Cada día hay batallas espirituales. Y mire usted que ahora vamos a ver, proto significa el primero. En Revelaciones 1:17, y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Él es siempre fue el primero, se llama proto, quiere decir de que él es el primero antes de las creaciones, antes de todo, antes de que fuera creado el cielo y la tierra. Él ya era. Soy el primero. Pero también habla de
que sucedió. ¿Ya? Entonces, por eso Él es el que habla en parábolas, Él es el que habla de los tiempos antiguos, Él es el que habla del Olán, lo que pasó antiguamente. Es Él, porque Él es el proto, Él es el primero, Él lo sabe todo, Él creó todas las creaciones y todas las razas. ¿Verdad? Entonces mire usted, entremos a la preexistencia. Veamos un poco la preexistencia. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, no hemos de someternos con mayor razón al haba de los rujó para que vivamos. Entonces, cuando vemos esto, el Rúa, lo primero que creó fueron espíritus. El Padre, por eso dice el Padre de los rujó, el Padre de los espíritus. ¿Verdad? Entonces nosotros nos tenemos que someter a nuestro Abba, porque primero usted y yo fuimos ¿qué? Espíritu. No fuimos carne. Y hablamos del hombre que es espiritual. Hablamos del hombre celestial. Nosotros por eso es que tenemos que volver a ese punto de inicio. Porque usted y yo somos espíritu. Por eso dice la Escritura que Él busca adoradores ¿en qué? ¿En carne? ¿Emociones? No. Él busca los adoradores que estábamos allá arriba, que lo adorábamos día y noche. Y entonces Él busca esos espíritus. Porque primero fuimos, ¿verdad? Rujo. Y eso empezamos entonces a ver la preexistencia. Entonces la preexistencia, antes de esta existencia, por eso es preexistencia, fuimos creados, ¿verdad? Como espíritus. Por eso dice la Escritura en Job 38:7, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría o lo alababan, dice en otra versión, nosotros estábamos alabándolo. Las estrellas de la mañana cantaban juntas. Unos dicen, en el hebreo, estrellas aquí son astros, pero otros lo han traducido como ángeles, como malachim, malab, ¿verdad? Entonces, pero aquí estábamos nosotros, porque la palabra de esto sí es Ben, hijo de Elohim. Ben Elohim. Entonces todos los Ben de Elohim gritaban de alegría, alabábamos. Por eso le dijo a Job, que él sabía, él estuvo ahí, ¿verdad? Por eso es que le dijo, párate duro. Sabes que en este plano tierra se pierde conciencia de quiénes éramos, pero la Escritura nos lo recuerda, ya nos enseña. Por eso dice en esta versión 38:7, una Torá, ¿sobre qué están puestos sus bases? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro? Las estrellas matutinas y todos los malachim gritaban de alegría, ¿verdad? Entonces, por eso le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la herencia? ¿Verdad? Dímelo si de veras sabes estar. Entonces, el Eterno nos va mostrando que había una preexistencia, éramos espíritu. En esa preexistencia, en Romanos 8:29, dice, porque los que Él conoció de antemano, no nos conoció acá en la tierra, nos conoció en la preexistencia,
antes, ¿verdad?, de que fuéramos, ya éramos espíritu. Entonces nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Desde ese tiempo, porque el postrer Adán, que es Yahshua HaMashiach, es que espíritu vivificante, no es alma viviente como Adán. Entonces Él nos predestina conforme a la imagen, porque éramos espíritu, para que Él pudiera ser el primero, el proto, entre muchos hermanos. Pues ahí empezamos nuestra preexistencia. Es la etapa preexistencial, por decirlo de esta manera. Ahí nos predestinó, nos creó espíritus, ¿verdad? Y adorábamos y alabábamos junto con Yahshua HaMashiach, porque Él es el primero. Y nos crea y nos da el estatus de la imagen de su Hijo. Entonces, ¿éramos qué? Somos espíritus, por eso está buscando el hombre espiritual y el hombre celestial. En esa etapa preexistencial, debemos de entender que la expresión preexistencial significa un tiempo previo del cuerpo. Es decir, que antes de estar en el cuerpo, para que quede claro, éramos solamente espíritus y se nos dio cuerpo al tener la existencia en la tierra. Por eso dice la Escritura de la siguiente manera. En Hebreos 10:5, por lo cual al entrar Él en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces, le prepara un cuerpo porque Él era espíritu. Y así mismo nos pasó con nosotros, ¿verdad? Pero un cuerpo has preparado para mí. Así nos preparó cuerpo. Pero el cuerpo de Yahshua no tenía contaminación genética. Ustedes saben que Yehoshua, o Josué, o José, como lo pueda llamar usted, no era el padre de Yahshua. Y Miriam, pues, había sido tocada por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Embarazada de una forma meganatural, ¿verdad? Dimensionalmente. Quiere decir que la genética de Yahshua no era de este mundo. Por eso Él decía, yo no soy de este mundo. Porque Él nace de una forma, ¿verdad?, muy diferente. Claro que es otra enseñanza. Entonces, en Romanos 8:30 dice, y los que Él predestinó, a estos también lo llamó, y aquellos que llamó también los consideró justificados, y los que Él consideró justificados también glorificó. Entonces, esta es la etapa, aquí empezamos a ver la etapa terrenal. Esa predestinación, preexistencia, viene acá a la tierra y fuimos justificados y glorificados. Entonces, en esta etapa terrenal, aquí vemos la etapa preexistencia. En Matillahu 22:14 dice, porque para poder ser acá en la tierra, en la existencia, preexistencia, dice Matillahu 22:14, porque muchos son llamados, tierra, aquí en este plano, muchos fueron llamados. Está hablando de la ¿qué? Preexistencia. Fueron llamados porque ya habían sido llamados antes, pero pocos son ¿qué? Escogidos. Porque en la preexistencia, los que son escogidos aceptaron como espíritu adorar a Yahshua. Pero aquí en la tierra fueron llamados muchos, pero muchos no quisieron. Porque en la preexistencia fueron pocos, son los escogidos acá abajo. Por eso se llama preexistencia.
no preexistencial. Entonces mire usted que acá abajo empieza la selección. Hay personas que nunca se van a convertir, que son hijos ¿de quién? Del enemigo. Su genética ya viene contaminada, hermano. Y no han querido. Por eso muchos son los llamados, muchos son los que se emocionan, muchos son los que entran, pero no aguantan, tiran la toalla porque su genética está contaminada. Vuelve al mundo, vuelve al Padre, que es Luzbel. Y entonces pocos son los escogidos, hermano. Yahshua quedaron, ¿cuántos andaban? 170, después quedaron se fueron 100, se fueron los 70, 25,000 personas comieron pan, comieron peces, y no quedó sino simplemente 12. ¿Por qué? Porque en la preexistencia ya estaban. Hay otros que van entrando después, si son escogidos, aunque los llamen. Hay oportunidad. En este plano tierra vuelve y le presentan la oportunidad. Por eso Jonatán decía, ¿quién? ¿Verdad? Los ha llamado al arrepentimiento, manada de víboras. Hay una oportunidad, ¿por qué? Porque Él es justo. Entonces, la preexistencia es donde primeramente se dieron otras etapas, las cuales la Escritura narra, siendo estas primeramente conocer, ordenar y destinar. Ahí están los 3 puntos. Conocer, ordenar y destinar. Vamos a verlos. En Efesios 1:4, carta de Shaul a Éfeso, en el Machía Él nos escogió en amor. ¿Cómo nos escogió? Antes, vean, antes de que todo fuera hecho, para ser Kadoshim y sin defecto en su presencia. Entonces mire usted que esa escogencia, la primera etapa es conoció. Selección entre otros, después de darnos a luz como espíritus. Después de que nos crea como espíritus, hubo una selección. Y esa escogencia que acabamos de ver fue preexistencial. Antes de la creación, usted y yo ya éramos para ser Kadoshim. Entonces, son 3 etapas. Nos conoció. Y ahí en esa escogencia nos escogió. Para eso nos escogió, para ser Kadoshim. Y sin defectos en su presencia. La segunda es preordenados para llevar a cabo una labor y obra, es decir, la función que debemos desarrollar. En carta de Éfeso 1:9, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Él nos va dando a conocer lo que nosotros somos y debemos desarrollar en este plano, en esta esfera dimensional, el misterio de su voluntad. Porque es un misterio hasta que no se nos revela usted y yo que entramos en él, según el beneplácito que se propuso en el Machía. Porque como el Machía es el primogénito y nosotros somos a su imagen, espíritu. Entonces acá esa preordenación era para llevar a cabo una obra, ¿verdad? Debemos de ejercer y Él nos va mostrando su voluntad. Bien, amado hermano, esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza. Que entienda que usted y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del Olán, antes de que todo fuera hecho, que usted y yo somos Rujó, somos espíritu, somos Rúa. Por eso el Rúa HaKodesh primero trata con tu espíritu y con tu nefesh. Y que entendamos que somos
escogidos. Fuimos llamados, pero hoy hemos sido escogidos, ¿verdad? Seleccionados desde antes de la preexistencia. Bien amado, el Eterno lo continúe bendiciendo rica y abundantemente en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Que donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde, que te dé bendición hasta que sobremegaúne a ti, tu familia, tus hijos. Que todo se multiplique al 100 por 1 y que el rostro de Yahshua HaMashiach florezca en tu hogar y en tus corazones. Que hagamos la voluntad de Él. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Eterno.